Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre presentamos nuestros podcasts aquí de reunificacionistas y hoy en nuestra segunda entrega un tema interesante. Hablaremos de Ceuta y Melilla, los dos enclaves principales del continente africano, y luego hablaremos por qué de principales, porque hay otros, pero bueno. Lo comentaremos y como siempre contamos con la presencia de nuestros dos contertulios principales o mejor dicho habituales, como son David Romero, abogado, también Jaime, vicepresidente de Reunificacionistas, y hoy contaremos con otro contertulio, porque qué mejor para hablar de Ceuta y Melilla que alguien que es de allí, de Ceuta. Nos referimos a Juan Carlos Medina. Él es ciudadano de Ceuta, residente en Ceuta y autor del grupo Isla de Caracoles y Limacos, y muy aficionado al tema histórico y al tema de la zona de África española. Pues estos son los contertulios que tendremos hoy. Como he dicho, hablaremos de Ceuta y Melilla. Si en nuestro primer podcast hablamos del caso de la línea de Concepción, para esa propuesta de ciudad autónoma, pues ahora hoy sí que nos referimos a dos ciudades autónomas como son Ceuta y Melilla. Hablaremos un poquito cómo están actualmente, cuál es el desarrollo y también un poquito esa historia de cómo llegaron a ser parte de España. Pues Juan Carlos, David, Jaime, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo, bueno, aparte del grupo de Limaco, también tengo un grupo de historia de Ceuta. O sea, que es que yo mi afición a la historia es de siempre, ¿no? Bueno, pues contaremos hoy con verdaderos profesionales de la temática. David, Jaime, Juan Carlos, para empezar un poquito por el tema que nos concierne hoy de Ceuta y Melilla, ¿cómo podríamos introducir el tema que tratamos hoy? Bueno, yo quisiera decir que las personas cuando hablan de Ceuta y de Melilla, algunas veces se dicen que son colonias, otras veces se dice que si entraron más tarde a España y demás. Y yo quiero recordar que Hispania viene de Roma, ¿no? Y la parte norte de Marruecos pertenecía también a Hispania. Hubo un tiempo que llegó a pertenecer. Y cuando llegaron los musulmanes a la península ibérica, ya Ceuta pertenecía a la España visigoda. O sea que no es que se haya sido una conquista, un añadido o un regalo, es de siempre. Ceuta y España siempre ha estado unida. Esa es la verdad. David. Bien, quiero puntualizar, y esto en esta sociedad actual donde ha triunfado la sociedad fruto de las revoluciones liberales, el contractualismo, las constituciones y tal, donde se habla de que España nace en 1812 o incluso algunos se remontan como mucho a la época de los Reyes Católicos o la Guerra de Secesión. No, señores, el ejemplo de Ceuta y Melilla, que son españolas, es el ejemplo de que España existía antes incluso de la invasión musulmana. Como bien dice mi partner, Hispania, desde las divisiones que se hicieron en el Alto Imperio, había una provincia dentro de la diócesis de Hispania que era la Hispania Transfetánea o Hispania Tingitania, que estaba allende del estrecho de Gibraltar, de las columnas de Hércules, que muy bien aparecen en el escudo de nuestra nación, en las cuales se establecen el plus ultra, el antiguo non plus ultra, no hay nada más allá. Por otro lado, durante la conquista musulmana, esas ciudades que existían en el norte de África formaban parte del Imperio Bizantino, que a su vez habían formado anteriormente con la reconquista justinianea que se realizó a lo largo del Mediterráneo, que se llegó casi a reconstituir el Imperio Romano. En España, en la zona de la provincia de la Bética, se llegó a reconstituir la provincia de España, que fue fruto del derivado de España. Por lo cual, el Gibraltar y tanto Ceuta como otras ciudades
como a otras ciudades, siguen siendo España desde siempre. Y volviendo al testamento de Isabel la Católica, realiza un mandato para proseguir la reconquista en África, o sea, volver a recuperar lo que había sido España. Y ese mandato se lo da a Francisco de Cisneros, el cardenal Cisneros, que inicia una serie de operaciones en el norte de África para llevar a cabo su misión. Luego apareció América y aparecieron las guerras de religión, el cambio dinástico y los intereses de expansión en el Mediterráneo y en el norte de África pasaron en segundo lugar. Bueno, porque apareció América, ¿no? Porque si América no lo encontramos, el norte de África sería español, sería como otra Andalucía. Eso y hubiera sido inevitable, porque el expansionismo de la península de España era potente, claro. Lo que pasa es que, claro, al lado de un continente tan vasto y tan lleno de recursos como era América, ¿cómo va a ser comparable a lo que es el desierto de África? Claro. Por desgracia, nos tocó una dinastía extranjera, como fueron los Habsburgos, y los intereses se trajeron al centro de Europa, y luego apareció América, la explotación de América y la conquista de América se hizo más en manos de contratantes privados, pero hay que reconocer que en aquella época el peligro que existía en el Mediterráneo había caído Bizancio, había caído el Imperio Romano de Oriente, el Mediterráneo se había convertido en un mar de piratas y corsarios turcos que junto con los berberiscos asolaban toda Europa. Estamos hablando que el desarrollo urbanístico de países como España o Italia se desarrolla en las zonas costeras a partir del siglo XIX gracias, por ejemplo, al control del norte de África por parte de potencias europeas. Ejemplo de ello, cuando se ocupa Argelia en 1830, durante la monarquía de Luis Felipe de Orleans, se descubren, por ejemplo, que dentro de las ciudades de Argelia y Orán, en Argelia existían alrededor de 30.000 esclavos europeos que habían sido esclavizados en 1830. La primera guerra que realiza Estados Unidos es contra Libia porque se negaba a pagar, en el siglo XVIII se negaba a pagar impuestos a cambio por parte de los piratas. O, por ejemplo, el hecho de que en España Carlos III tuviese que liberar, gracias a la orden de los mercenarios, a la población de Tabarca en Libia, que eran descendientes de genoveses, y los llevaron a la actual isla de Nueva Tabarca en Alicante. Hay que hablar que el Mediterráneo en aquella época era un peligro y, por un lado, existía el sentimiento de reconquista, o sea, de reconquistar el poder romano, la latinidad, el ideal de expandir y de reconquistar aquello que había sido Roma, y luego, en segundo lugar, la seguridad en el Mediterráneo. América, las rutas marítimas que circuncidan África o bien se dirigen hacia el oeste, es por culpa del control del Mediterráneo por parte de los turcos, que hacen que las rutas de las especies no se pudiesen realizar vía Mediterráneo y luego apostar alrededor de Asia. Por lo cual hay que entrar en contexto histórico porque España comienza su andadura de reconquista en el norte de África. Yo siempre, cuando se habla, por ejemplo, de la toma de Ceuta o de la toma de Melilla por el duque de Medina Sidonia, siempre intento decir que son reconquistas, porque es que fue lo que existió. Y por otro lado, no existía ningún estado marroquí, como algunos quieren decir. El actual estado marroquí es producto de la conferencia de Algeciras, en la cual idean un estado llamado Marruecos, donde anteriormente lo que existía era un sultán que tenía una serie de poderes, una especie de primus inter pares, con, si es verdad, cabeza de la rama maliquí de la zona, y donde los diferentes jefes tribales tenían una mayor o menor observancia o sumisión a esta persona. Has tocado dos temas muy interesantes, como son el tema de la isla de Tabarca, cerca de Alicante, que un día hablaremos de ella, también lo curioso, y como zonas, como así está ocurriendo hoy en día en España, en la zona rural que se está despoblando, pues una zona, una isla que fue poblada, que ha tenido su vida y que pues
como se suele decir, desgraciadamente ha perdido la importancia y además lo curioso de esa procedencia de habitantes de esa isla. Y otro tema que has comentado también muy interesante es el tema de la piratería, es decir, el Mediterráneo en esa época estaba controlado por los piratas, los corsarios turcos, berberiscos y que incluso potencias europeas tuvieron que asumir, podríamos decir, actividades más propias de piratas para evitar todo ese control del mar Mediterráneo por parte de los piratas y evitar que las costas fueran saqueadas. Bueno, por eso se hicieron las conquistas de las plazas de soberanía, ¿no? Como Peñón de Vélez o como Alhucemas. La idea era también el tema de los piratas, evidentemente. Es el único motivo por el que se ha mantenido, porque en aquella época el mar era lo que había que controlar, claro. Pero centrándonos más en lo que era Ceuta y Melilla y las plazas de soberanía, yo lo que quiero decir era que, aunque el origen era ya en la época o sea, que compartimos toda la historia de España, no somos añadidos, pero Ceuta fue conquistada por los portugueses en 1415 y cuando se unió Portugal con España en 1580, bueno, pues ya recuperamos la unidad que tuvimos con los visigodos, pero que después, en 1640, cuando Portugal decidió salirse de España, la única ciudad española que decidió quedarse, o sea, ha sido Ceuta, porque se hizo un referéndum y ganó la población ceutí. Los gobernantes no querían, pero la población ceutí sí impusieron que entonces por eso le dieron, me parece que el título de españolidad o un título muy fuerte. Entonces lo que quiero decir era que la historia del Ceuta, Melilla y Orán, es que Orán lo estamos olvidando, pero Orán estuvo 3 siglos. Cuando dice que hubo europeos allí en Argelia esclavizados, es que ahí estaban los españoles. Allí todavía hay restos, hay una plaza de toros, nosotros en el grupo de Limacos entraron muchos argelinos que tienen, o sea, la herencia española es muy vasta, es enorme. Entonces, ya está, bueno, es lo que quería decir. David, Juan Carlos, siempre hablamos de un poco siempre los problemas que pasan en España. Lo hablamos precisamente en el tema de Andalucía, concretamente de la provincia de Cádiz, con el caso de la línea Concepción, que lo comentaba al principio en la introducción. Están buscando algún tipo de solución para hacer frente a Gibraltar, que es un tema también que tenemos pendiente. También a veces Ceuta y Melilla son las grandes olvidadas, no por la población en sí, sino también por los gobernantes, la forma también de marcar un poco el territorio y decir, estamos aquí. El problema de Ceuta y de Melilla es el problema también de España y de Europa. La islamización va a mutar, va a dejar que Ceuta sea una ciudad como el resto de España. De ser cristiana va a pasar a ser islámica en unos años. Pero es que no es un problema que suceda solamente aquí, sino, ya lo decía Gaddafi, que Europa iba a ser islámica sin pegar un tiro, a través de la natalidad. Entonces, pero de todas formas también quiero decir una cosa, los musulmanes de Ceuta no son pro marroquíes, son españoles, son educados en España y pero lo que sí es cierto es que la cultura no es la española de siempre, claro. David. Bueno, el problema que pasa en Ceuta y en Melilla es que es bastante complicado. En primer lugar, ha habido por parte de las autoridades españolas
una dejación de funciones. El ejemplo son los empadronamientos ilegales que se han estado realizando desde hace más de 20 años. En primer lugar, hubo una serie de regularizaciones que seguramente mi partner podrá explicar en los años 80, de una población que entiendo que era apátrida y que había que darle un estatus jurídico. No podíamos tener en una zona española una bolsa de población apátrida. Pero luego, más tarde, la problemática se estableció cuando se intentó, por parte de Madrid, porque al fin y al cabo esto todo viene de Madrid, se intentó alterar la población de una forma más o menos artificiosa. El hecho de la abolición del servicio militar obligatorio, el hecho de no dar facilidades fiscales para el establecimiento de empresas, junto con la apertura y, vamos a decir, la falta de severidad para el establecimiento de los empadronamientos ilegales ha hecho que se cambie en 2 generaciones el equilibrio poblacional que existía. De 3 niños, 2 son musulmanes y 1 es de Marruecos, y a los 18 años tenían derecho a coger la nacionalidad. Claro, entonces esa es la verdadera problemática. Luego los judíos, parte de los judíos de la población sefardí, pues mucha de ella ha acabado en Israel por la ley de retorno, y luego parte de la población hindú ha acabado mucha de ella en Gibraltar. La problemática en cuanto a la población musulmana, la verdadera problemática es, creo que algunas personas creían que cuando en Ceuta hubiesen grandes capas de población musulmana, la población musulmana decidiría integrarse en Marruecos, como algo parecido, por ejemplo, en otros casos de colonialismo. Pero realmente la población musulmana no quiere formar parte de Marruecos, quiere seguir formando parte de España. Pero el problema no es un tema de integración política. El problema es de integración, y el mayor problema que puedo yo entender que existe en Ceuta y en Melilla es la takfirización que está existiendo tanto en Ceuta y en Melilla. Estamos hablando de población que sí, que tiene DNI español, que se sienten españoles, pero son poblaciones que, por ejemplo, en su casa no hablan castellano, y mientras en el colegio tienen una lengua oficial que es el castellano. Hay partidos como Coalición por Melilla o Caballas o el Movimiento de Dignidad y Ciudadanía. Hablan el árabe ceutí, que habla árabe dialectal, entre el español y el darilla. Hablan español y darilla. En el Amasik, en Melilla. Pero claro, la cuestión es el proceso. En primer lugar, esas capas pueden ser víctimas o pueden ser vulnerables, como pasa en los suburbios franceses, a la radicalización, sobre todo cuando el Islam en Ceuta y Melilla, que incluso Marruecos ha intentado ingerir, imponiendo sus imanes o imponiendo su control. El Islam de Ceuta y Melilla puede acabar, como pasa también en Cataluña, en manos de doctrinas wahabitas o takfiris, y eso puede ocasionar una verdadera radicalización. El resultado es que, según las sentencias de la Audiencia Nacional, nada más y nada menos, se ha llegado a decir que Ceuta y Melilla son centros de reclutamiento para el ISIS. Ceutíes acabaron como uno de los degolladores de personas en Facebook. Un ceutí acabó como miembro del ISIS en Siria. Incluso se habla de centros de operaciones de reclutamiento y entrenamiento entre los años 2014 y 2015, que fueron el año de mayor auge del Estado Islámico en Siria y en Irak. Había centros de reclutamiento del Frente Islámico de Levante que eran llevados desde Marruecos. Perdona que te corte, pero aquí la mayoría de la población no es así, no tiene nada que ver con eso. Claro, por supuesto. Nada, el 99%. Lo acabo de decir en un principio. El problema es que tanto Ceuta y Melilla presentan en esos barrios los mismos problemas que suceden en Cataluña o en París o en los suburbios de París. Población cuya lengua materna no es la lengua del Estado, población que se siente desarrollada. Discúlpame, que yo trabajo en el Príncipe de psicólogo, llevo 15 años. El Príncipe no tiene nada que ver con Cataluña o con París, porque allí son guetos de extranjeros, son marroquíes que se van allí y entonces forman sus guetos. En Ceuta son ceutíes, son españoles. Hay mezcla, no es ni blanco ni negro. Yo no te digo que sea todo blanco, tampoco negro, pero que no tiene nada que ver. Yo sé, la gente que está en París o que está en el cinturón, que me parece que hay 500.000 en Cataluña, en Barcelona, de marroquíes. Esos sí forman sus guetos y son marroquíes que están allí, pero aquí no son marroquíes, son españoles.
No lo compare porque no es cierto, ¿eh? Yo te lo digo, hombre, porque es que trabajo sí, de yo no psicólogo estoy justo aquí. generalizando, pero no me podrás decir que Coquito, no sé si lo conoces, Será uno radical de esto, no sé, me imagino. Coquito. No Pues sé. Coquito, el famoso Coquito, un chico muy singular, te recomiendo sus vídeos a todos El aquellos que les nene, guste. nene. Pues Coquito era una persona que, o sea, podemos decir que era Coquito, se dedicaba a cortar cabezas o sea, en Pero en el Facebook barrio del además. Príncipe hay 12.000 personas. Claro, 12. claro, el problema es, Pero ¿cómo vas no por estoy uno, por dos, por criminalizando a tres, por 12.000 cuatro, por cinco, por personas, seis? amigo mío. Lo que estoy diciendo es Las que co- hay que No, pero tener, perdona que te estaba diciendo, es que yo lo que te he dicho es que el barrio del Príncipe, que es más al marginal dicen que de España, no tiene nada que ver con los marroquíes que están en Barcelona o los marroquíes que están, por porque supuesto, esos son extranjeros que están allí, pero estos son de aquí. pero estoy hablando de las amenazas que se enfrentan, son muy parecidas. Y el ejemplo de ello es la salida de Aquí, perdón, hola, los mismos Vale, de barrios. se ha ido la señal. se había ido la voz, David. ¿Qué Sí, nos comentabas? a ver, no estoy hablando de, es decir, no estoy criminalizando un barrio, por supuesto que no. Estoy hablando de las amenazas. Por ejemplo, una de las amenazas es que mientras que el Islam de Marruecos está controlado por el Estado, el Islam español no existe un Islam español. Y esto es algo que se debate incluso en sectores musulmanes. El hecho de que no haya un Islam español propiamente dicho deja vía libre a que haya injerencias extranjeras, como sucede además con las influencias que tienen más poder, que por supuesto son las más radicales, o sea, el caso de Arabia Saudí. Mientras que, por ejemplo, el wahabismo en Marruecos, pues el caldo de cultivo puede aparecer, sí es verdad, a partir de la influencia de los medios de comunicación y tal, pero sí es verdad que el sistema religioso en Marruecos, hasta hace poco tiempo todavía se llamaba emir de los creyentes al propio rey de Marruecos, existía una verdadera cabeza visible, aunque no se puede decir eso en el Islam, pero bueno. Pero en España el hecho de que no exista un Islam español propiamente dicho, el hecho que se deje o que haya cierta permisibilidad para influencias extranjeras, influencias más radicales, el hecho de que haya, y en esto lo podemos reconocer, altas capas de marginalidad en barrios, como bien dijiste, que los problemas de Ceuta y Melilla son los mismos problemas que existen en Europa, eso es un caldo de cultivo para una radicalización. Y ejemplo de ello son las detenciones que han existido en Ceuta y Melilla y que también han existido en Cataluña. Y esto no me lo podrá negar nadie. Y no estoy criminalizando un barrio ni una población de un barrio, por supuesto que no. Yo conozco Ceuta y no puedo decir que todos los ceutíes son terroristas. Tampoco puedo decir que todos los catalanes son terroristas. Porque además el terrorismo, y esto es una de las cosas que siempre debe saber la gente, el terrorismo fundamentalista islámico, la mayor víctima que existe suelen ser musulmanes, porque al final en la mayoría de los atentados se realizan en zonas donde viven musulmanes y acaban muriendo musulmanes. Pero claro, hay que iniciar el A problema que existe en propósito, ese... ¿Sí? ayer hubo un atentado a una mezquita aquí en Ceuta. Sí, hubo un tiroteo, lo sé. Hubo disparos, sí. Pero Pero no se vamos, estos sabe, a habrán ver, sido no entiendo musulmanes. que sea un Ahí te atentado. digo, Lo que hubo, según dicen los medios, fue un tiroteo, pero que fue cerca de una mezquita, pero el objetivo no era no, la no, mezquita. a la mezquita le he visto yo las imágenes. De hecho, está al lado de casa de mi madre. Pero no sería, pero no era, es por la delincuencia, no por, efectivamente, no es por terrorismo. Pero claro, el problema que existe es, como bien dices, o sea, el tema es esos focos deben ser intervenidos por parte del Estado, bien por un lado políticas de seguridad y por otro lado políticas de integración. Pero esto mismo es necesario en el resto del país. Y sobre todo, vuelvo a decir, el problema que existe es que de la población, como tú bien has dicho, entre la mayoría de los infantes, de los chicos o de las chicas, la mayoría tienen en lengua materna en su casa no el castellano. ¿Cómo se van a desarrollar en el colegio? ¿Cómo van a adquirir unos conocimientos, o sea, básicos, o un título de graduado escolar si no Claro, aquí tienes la lengua materna? la mitad de los desempleados no tiene la primaria y
Y te puedes imaginar a qué parte de la población pertenece, efectivamente. Ahí también entra el tema que ahora ha comentado Juan Carlos, el tema de el desempleo, del alto porcentaje de desempleo, que también me imagino, Juan Carlos, David, que no ayuda en nada a que el mayor de España. Claro, a esa integración, y no solo a la integración como tal de las diferentes comunidades, sino también al desarrollo de Ceuta y Melilla como puntos importantes del Mediterráneo y puntos importantes en África. Es un problema enorme la marginalidad que tenemos la mayor pobreza de España, estamos en todos los indicadores sociales, estamos en lo peor de lo peor. A mí, si me permitís, me gustaría aportar un poco a lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Como bien ha dicho Carlos, y como ha dicho Juan Carlos, y como bien ha dicho David, el problema, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Ceuta y Melilla desde sus orígenes es precisamente el tema educativo, ¿no? Yo creo que en España no tenemos memoria o conocemos muy poco de nuestra propia historia, y es verdad lo que habéis dicho en varias ocasiones, de que es que incluso desconocemos realmente el origen de Ceuta y Melilla, y desconocemos otros territorios que pertenecen a España y que son tan españoles como puede ser Sevilla, Guadalajara, Zaragoza, Bilbao o La Coruña. En el caso que estamos hablando hoy de Ceuta y Melilla, es que lo ha dicho David Romero, Ceuta y Melilla pertenecían a la marca hispánica, a Hispania, y realmente desde los orígenes, desde prácticamente la unidad territorial que se alcanza con los visigodos o con los romanos, ya con el nombre de Hispania, ya se contemplaba el norte de Marruecos como una unidad territorial administrativa. No, Marruecos no existe, no digas Marruecos. De África. Norte de África, actual Marruecos, unidad territorial bajo un mismo órgano que era bajo el nombre de Hispania. La provincia de Hispania. Sí. Correcto. Entonces, eso tristemente no se enseña en las escuelas. O sea, hemos tenido en recientes fechas que asistir a unas lamentables declaraciones del hijo de Netanyahu, Yahir Netanyahu, en el que insta a los árabes a reconquistar bajo el pseudo de no sé qué, que es de doctrina de falacia, de reconquistar Ceuta y Melilla. O sea, es que se está asumiendo por diferentes lobbies, por diferentes grupos, que Ceuta y Melilla son como, empezó nuestro compañero Juan Carlos Medina a asumir que son como una especie de colonias de España que están ahí en África. ¿Y qué hace España teniendo presencia en el norte de África? Entonces, voy a poner... Sí, perdón, pero para finalizar, lo que quiero decir con esto, que estoy simplemente haciendo un repaso histórico para llegar a la actualidad, creo que tenemos que hablar también del tema del potencial económico que tienen estas dos plazas, del potencial turístico, del inmenso patrimonio que tiene tanto Ceuta como Melilla. Recordemos que gran parte del modernismo español está en Melilla junto con Barcelona. Tenemos que tener el sistema también de por qué Ceuta y Melilla han contribuido a lo que es España hoy en día. Pero lo que yo quiero finalizar en esta primera intervención es decir que Ceuta y Melilla para nada y bajo ningún aspecto pueden ser moneda de cambio ni para Marruecos, porque como bien ha dicho David, me ha puntualizado, Marruecos ni existía como entidad jurídica propia ni como territorio o nación con Ceuta y Melilla. Pero claro, si nosotros, que gracias a este programa y a Alejandro, que es el conductor que lleva semana tras semana el trabajo de divulgación que hace ambas orillas, si no entendemos que tenemos que educar en conocer nuestras propias historias, no entenderemos o no veremos que Ceuta y Melilla son tan españolas como cualquier otra ciudad de la península o de las islas. Y eso tenemos una obligación como ciudadanos en transmitir que de hace más de dos milenios, que se dice pronto, que de hace ya más de 2 milenios,
Ceuta y Melilla eran parte de España. Pero es que España cada vez, con el tema del Estado autonómico, ya cada vez menos se quiere a España. Entonces, yo defender a España que ahora está mal, desgraciadamente. Entonces, ¿cómo va a pretender que los catalanes quieran? Y eso que Juan Carlos, déjame puntualizar una cosa y ya termino mi primera intervención. Eso, el problema del sistema autonómico, y el que me conoce y ustedes que me conocéis sabéis que soy profundamente crítico con este sistema autonómico, se basa en una pieza angular. El problema reside en una pieza angular y creo que lo estamos desarrollando programa tras programa. Con la leyenda negra, cuando hablamos de Puerto Rico, cuando hablamos de África, cuando hablaremos de la propia existencia de España, estamos hablando del fraccionamiento y de la falta de identidad en el tema educativo. Si nuestras propias generaciones no saben lo que es España, ¿cómo queremos esperar que España subsista como tal? Claro. Bueno, yo quería decir una cosa, que en 1860 hubo una guerra en Ceuta y que intervinieron españoles de todas partes, vamos, incluso catalanes. Bueno, de ahí viene la marcha de los voluntarios. La marcha de los voluntarios. Bueno, lo de la guerra de África, la primera guerra de África. La primera guerra de Marruecos, el general Prim auspició el reclutamiento de voluntarios catalanes. Muchos de ellos vinieron voluntarios por intentar franquear o limpiar su imagen después de la Segunda Guerra Carlista. Y entonces, esos voluntarios catalanes, existe una canción muy famosa en la música militar española que se llama Los Voluntarios y recuerda ese hito donde ciudades como Hospitalet. Los leones del Congreso son de esa guerra. Hicieron con los cañones y es curioso que se le quitó al sultán de Marruecos de aquel tiempo. Es curioso porque la mayoría de los voluntarios de Prim eran catalanes, fueron los que tomaron Tetuán y los catalanes obedecían sus órdenes, o sea, se organizaron en regimientos propios, las órdenes se realizaban en catalán y iban vestidos con barretinas, por lo cual estamos hablando que en 1860 el franquismo no oprimía el catalán ni nada parecido, ¿no? Que Franco no había nacido. Y alguna plaza parece ser que la conquistaron haciendo castillo. Exactamente. Bueno, eso fue en Tetuán y fue un cuadro, pero yo no sé si eso fue real o solamente fue el cuadro. Lo que sí sé es que en Ceuta hay monumentos a esa guerra y están los caídos de aquella guerra que hay catalanes. Y la ciudad se dobló, el territorio se dobló. Se hizo el doble vámonos, como es hoy. Estamos tocando temas muy interesantes. David, Juan Carlos, Jaime, lo comentamos al principio. Y las bases las estamos poniendo con lo que comentamos, el tema de la falta de educación, no de la gente en general, sino de las nuevas generaciones, cómo salen de los colegios, de los institutos, cómo salen conociendo, o mejor dicho, desconociendo la verdadera historia de España. Lo apuntaba Jaime con el tema de la leyenda negra, que ha afectado en cuanto a la presencia española en América, pero no solo en América, ya simplemente por el hecho de la identidad nacional y España como ente, como nación, se ha visto perjudicada por esa leyenda negra, y no sé si es algo que todavía pervive o si se le puede seguir llamando leyenda negra, o mejor dicho, intereses ocultos para que no se cree esa identidad o ese conocimiento veraz de lo que ha sido y de lo que es España y de lo que puede seguir siendo con todo lo que todos los territorios que engloban España, tanto peninsulares como insulares, como Ceuta y Melilla, que eran conocidas como las plazas de soberanía mayores, que ahora ya ese nombre ha caído un poquito en desuso, pero como enclaves importantes en África y en el Mediterráneo. Bueno, yo me imagino que el tema del nombre de las plazas de soberanía se refiere a porque existían
el planeta estaba lleno de colonias. Y entonces querían diferenciar, ¿no?, lo que es el territorio nacional de lo que es territorio colonial. Pero que hay una gran diferencia entre, cuando se habla de la leyenda negra, yo entiendo que se refiere a América, porque realmente en África sí que hubo colonialismo español. En Guinea Ecuatorial no se trató a la gente como españoles, como uno más. El testamento de Isabel la Católica en Guinea desde luego no se cumplía, no se ha cumplido. David. Entonces la leyenda negra yo no la aplicaría la aplicaría a América, porque es mentira muchas cosas que se han dicho. Pero a África no, África desgraciadamente ahí no estuvimos muy finos, digamos. Bien, el concepto de plazas de soberanía, sobre todo, estaba muy acertado utilizarlo durante el protectorado de Marruecos. O sea, había que diferenciar el protectorado de Marruecos, que era un territorio de administración española, pero donde se ejercía la soberanía del sultán de Marruecos. Realmente, el Estado marroquí actual es fruto del protectorado. Antes del protectorado, las tribus del norte de África sí, lo sé. actuaban de forma independiente. De hecho, se pidió, ¿no? El sultán pidió que entrara España y Francia para bueno, el protectorado de Marruecos es fruto, en primer lugar, de que Francia, tras la conquista de Argelia era una provincia, se establece como provincia, como territorio colonial, donde incluso el concepto argelien se le denominaban a los eurodescendientes, mientras que a los bereberes y a los árabes eran berber o arab. Pero en el tema de Marruecos es a principios del siglo XX, en las tensiones prebélicas, se crean las famosas crisis marroquíes. El Kaiser se hizo valedor de la independencia de Marruecos, y mientras que Francia quería ocupar todo el territorio de Marruecos. Entonces se llega a una componenda en la famosa conferencia de Algeciras. Recomiendo a todo el mundo que pase por Algeciras que visite el hotel donde se realizó la conferencia. Está muy, muy parecido a 1906, donde se realizó la conferencia de Algeciras. Y durante la conferencia de Algeciras lo que se decide es que en la zona del Rif, en la zona que controla el estrecho de Gibraltar, dárselo a una potencia menor. Yo en esto siempre he sido muy crítico con el protectorado de Marruecos. Creo que fue un error adquirir esos compromisos después del desastre de Cuba. Y se nos dio el protectorado del Rif, una zona que considero que, salvo alguna mina de carbón, no se realizó, no hay otros recursos naturales, y sobre todo España era la obligada de someter esos territorios a la soberanía del sultán de Marruecos, y nos trajo consigo la famosa independencia del Rif, del Crin, anual, y al final se solucionó esto con Alhucemas y con el desembarco de Alhucemas. Que entraron, ¿sí? Pero se sabía que iban a salir. O sea, ahí murió muchísima gente. ¿Para qué? Sí, yo siempre he sido muy crítico con el protectorado. Hay gente que suele ser crítica conmigo por decir eso, pero es que, a ver, no era una colonia, era, y vamos a decir, crear una administración y crear un Estado, y el ejemplo de ello es cuando se va independizando los diferentes territorios. Por ejemplo, España tuvo al general musulmán de Franco, que fue capitán general de Galicia. Y este general sí, era musulmán. Este general llamado Mohamed bin Mizyan luchó en la guerra civil, y luego en el 56, tras la independencia de Marruecos y el traspaso del protectorado, bin Mizyan acabó siendo general del ejército marroquí, y al igual pasó con los regulares y con parte de las tropas españolas indígenas que existían, porque al fin y al cabo España ejercía la administración del territorio, pero no era la potencia soberana. Aquí hay que diferenciar, por ejemplo, los diferentes tipos de situaciones que existía, por ejemplo, como los condominios, los territorios bajo administración, que no supone la soberanía. Por lo cual, ahí sí que entiendo yo la diferencia. Ahora bien, sí es verdad que actualmente se le llama plazas de soberanía a los islotes,
Y a Ceuta y Melilla se utiliza la denominación de ciudades autónomas porque al fin y al cabo es lo que son. O sea, el estatuto que viene reflejado en sus estatutos de autonomía, que fueron los últimos estatutos que se promulgaron, se consideran ciudades autónomas, que son al fin y al cabo unos territorios con autogobierno, aunque sí es verdad que podemos decir que son los territorios con menor autogobierno, tienen descentralización descentralización administrativa, pero no tienen capacidad o competencia legislativa a la hora de ejercer legislación en determinados ámbitos. Por ejemplo, la sanidad depende de la sanidad de España. O sea, España, por ejemplo, tiene un ministerio de sanidad. España tiene un ministerio de sanidad donde el antiguo Insalud, que la gente se acuerda de él, solo se mantiene, podemos decir, en Ceuta y en Melilla. O, por ejemplo, la justicia, que es otra competencia. La administración de justicia está, por ejemplo, en Andalucía o en Extremadura, en Cataluña o en Vascongadas, está cedida la administración la parte administrativa de administración de justicia, mientras en Ceuta y en Melilla forman parte del Estado. Creo recordar algo que hay muchas corrientes que abogan precisamente por la devolución de esas competencias de las que tú estabas comentando, David. Claro, yo estoy hablando de la situación, del estatus actual. Sí es verdad que, por ejemplo, en cultura, medio ambiente, tienen más autonomía que, por ejemplo, un municipio de España. Ahora bien, lo interesante que tiene Ceuta es su régimen fiscal, que creo que, pese al régimen fiscal tan favorable que tiene Ceuta y Melilla, parece ser que no sirve para arrancar o dinamizar la economía de esos dos territorios. Teniendo enfrente el territorio de Gibraltar, que sí ha podido dinamizar la economía, en Ceuta y en Melilla no han podido, vamos a decir, dinamizar la economía, sobre todo en un territorio que incluso es más grande que el propio Gibraltar, tiene mayor superficie, pero por desgracia, con las ventajas fiscales que podemos hablar ahora posteriormente que tiene Ceuta y Melilla, no ha podido dinamizar la economía y ese es el verdadero problema. Y lo que deberían dar respuesta Madrid, sobre todo Madrid, creo que esto es Ceuta y Melilla, no creo, y lo siento por los ceutíes, pero la voluntad del desarrollo de Ceuta y Melilla creo que debe partir de Madrid, más que del propio Ceuta y Melilla, de crear unas condiciones favorables para la inversión, para la atracción de capital y de capital humano, o sea, de capital humano en esas dos ciudades, pese a la problemática que existe, que actualmente es atracción de funcionarios. Es que la economía es básica para los territorios. Y ahí es lo que yo quiero engarzar, que las medidas fiscales, que Ceuta y Melilla gocen de una cierta, no privilegio, yo diría que por la situación geográfica, que gocen de una predisposición fiscal mejorada con respecto al vecino que tiene alrededor, ya que en suelo y en superficie, pues bueno, tienen las limitaciones que tiene. Creo que es el futuro que tienen que atravesar las ciudades. El sector turístico está muy bien. Como ha dicho David, no podemos tampoco llenar Ceuta y Melilla de funcionarios. Creo que no es la solución. Creo que hay que dotarla de grandes estructuras, de grandes infraestructuras y sobre todo de una herramientas fiscales lo suficientemente atractivas y potentes como para atraer a un gran sector, pues digamos, empresarial, de innovación, bancario, de finanzas, de diversos campos, que hagan dinamizador, como bien ha dicho también David Romero, a esas ciudades autónomas. No podemos basarnos, pero claro, eso también parte, como bien ha dicho el contertulio, por una apuesta decidida por parte del gobierno central, del gobierno de España. O sea, el gobierno de España tiene que apostar por Ceuta y Melilla. Y eso desgraciadamente no existe. Perdón, en Ceuta, en Melilla, que hay un espigón que parte desde Nador y parten dos en la bocana del puerto de Melilla. Eso realmente no hay gobierno europeo, salvo el español, que contemplase esa situación. O algunos de vosotros os imagináis que Marruecos, si Melilla o Ceuta fueran territorios franceses, tuviese ese tipo de injerencia, porque no solamente el tema del espigón, ha habido patrulleras marroquíes que han violado sistemáticamente
el territorio nacional de Ceuta, en Ceuta y Melilla. Hablamos de los asaltos masivos de las vallas, hablamos del sistema realmente de las reivindicaciones políticas que a día de hoy sufren esas sociedades autónomas. Y realmente las perspectivas, ya no hablamos de temas poblacionales, del tema de la religión, que obviamente que eso conlleva también movimientos migratorios que creemos mucho que están orquestados por mafias y por países que saben que una conquista del territorio también se hace desde un punto de vista religioso y doctrinal, y creo realmente que el futuro de Ceuta y Melilla tiene que ser desde un pie en pared del gobierno español, que de una vez por todas tenga una política decidida desde un punto de vista multidisciplinar con esas dos ciudades autónomas españolas, por supuesto. Mira, Jaime, el problema, por ejemplo, Ceuta y Melilla tienen unas deducciones muy importantes. Por ejemplo, a nivel económico, Ceuta y Melilla no forman parte de la Unión Aduanera de la Unión Europea. De ahí que cuando uno cuando uno sale de Ceuta tiene que pasar aduana. Es decir, en Ceuta y Melilla no hay IVA, hay el llamado IPSI, que es el impuesto sobre la producción, los servicios y la importación. Y el impuesto es de un tipo de gravamen mucho más bajo. Los impuestos especiales solo se aplican, creo que es a la electricidad y a la creación de vehículos. El impuesto sobre sociedades se prevé una bonificación de la cuota del 50% por la parte que corresponde a la renta de austeridad en Ceuta por entidades que operen efectiva y materialmente en la ciudad autónoma. O, por ejemplo, en cuanto al IRPF, hay también unas deducciones de hasta el 50% sobre la parte de la cuota de la base imponible por la renta obtenida en Ceuta. Claro, estamos hablando que una empresa, si se asentase en Ceuta, tendría unos beneficios fiscales muy altos. La cuestión es, ¿por qué no se establecen? ¿Por qué no hay una verdadera especialización fiscal en esos territorios como ha sucedido en Gibraltar? Bueno, en el Gibraltar pre-Brexit, en el Gibraltar post-Brexit, no sabemos muy bien lo que está sucediendo, que lo que está realmente sucediendo es que se están fugando masivamente las empresas de juego, que fue el ámbito donde se especializó Gibraltar. Se especializó en empresas de juego gracias a una normativa fiscal, fíjate, auspiciada desde el poder. O sea, el poder creó una normativa fiscal muy favorable a las empresas de juego y gracias a los anchos de Internet que le proporcionó Zapatero después del foro tripartito de Córdoba, Gibraltar se convirtió en el lugar sede de las grandes casinos y centros de apuestas mundiales de Internet. Esta misma especialización fiscal se podría establecer en las ciudades de Ceuta y Melilla. Hablo de establecimiento fiscal de determinados tipos de empresas, pero claro, la situación es, si no hay una política de Madrid que guíe estas medidas, y luego también hay que entender que el establecimiento de ese tipo de empresas requiere atraer no solo grandes capitales, sino también un que se llama capital humano, o sea, gente que formado en desarrollar esas empresas, por lo cual todo eso se hace inviable. Creo de todo momento que la solución a la problemática o a los problemas de paro, desempleo, desestructuración que existe en Ceuta y Melilla, la respuesta viene de Madrid, y la voluntad de Madrid de solucionar el problema de Ceuta y Melilla parece que está puesto en stand-by a la espera de no sabemos qué. Pero vamos, David, si tú sabes también perfectamente, en eso eres muy docto, tú sabes perfectamente que Ceuta y Melilla no están dentro de la órbita de la OTAN. Y sin embargo, tú has visto los problemas que ha habido con los repostajes de los buques rusos. O sea, que es que la política española es ni de comer ni dejar comer, porque el repostaje de uno de sus buques creo que deparaba entre 1 o 3 millones de euros a la población ceutí, o revertía en la población ceutí, en la ciudad. O sea, es que realmente no hay una voluntad política decidida de España. La ciudad, o sea, no, pero el gobierno, la ministra ha venido a Ceuta y ha prometido 44 millones de euros para los desempleados ceutíes entre este año y el año que viene. Ojalá sea lo que ha prometido. Perdón, amigo, usted, es decir, la ministra ha venido a repartir migajas, creo, y convertir Ceuta y Melilla en una ciudad subsidiada, en una ciudad donde corre peligro. Estoy totalmente de acuerdo, y con eso he tenido yo problemas. Lo he defendido. Hoy ya tengo un grupo de empleo también. Lo que hay que defender
la gente tiene derecho a un trabajo digno, no ayudas. Claro, no, que pero es que el problema es el desarrollo de las ciudades autónomas. Y el desarrollo de la ciudad, por ejemplo, una Ceuta o una Melilla. Es que estamos, perdona, y aparte, perdona, es que estamos hablando de que un peñón como es Gibraltar, de 6 kilómetros, 7 kilómetros cuadrados aproximadamente, tiene una economía que solamente de España parasitaba, lo dije en un anterior programa, más de 4.000 millones de euros al año. Es que es lo que dice que 40 millones de euros son migajas para el potencial económico en toda la entrada a la vertiente mediterránea que tiene Ceuta. Es que a Ceuta no se le tiene que dar pescado. A Ceuta hay que darle las cañas para pescar mucho más pescado. Es que el problema es que no se hace una política. También, claro, hay que tener en cuenta, lo comentaba David ahora hace un momento, que Ceuta y Melilla, podríamos decir, urbanísticamente no están explotadas ni al 100%, ni mucho menos. Además, también se han dado casos o se están planteando casos de, creo recordar que era en Melilla, de opciones de buscar otro emplazamiento al aeropuerto para disponer de todo un solar para vivienda y zona comercial. Es decir, que además de que no está explotado, podrían, por decirlo de alguna manera, urbanísticamente, hay opción para establecer más habitantes, pero lo que comentabais ahora, no solo de funcionario público, sino de unas políticas de trabajo, de búsqueda en otros sectores, bien como comentabais, del juego online, pero también nuevas tecnologías en general, pero ya no solo es establecer las empresas, sino, como también bien comentabais, es establecer el capital humano formado lo suficientemente para trabajar en estas nuevas empresas. Eso es lo que estaba diciendo, que el capital humano no existe porque desgraciadamente la mayoría de a mitad de los desempleados no tienen ni lo mínimo, ni lo que es el graduado, no lo tiene. Entonces, con esas personas, ¿cómo vas a poder ese es el verdadero problema. Nada. ¿Para qué? O sea, he estado leyendo una serie de bonificaciones fiscales. 6.000 o 5.000 no tienen ni graduado. Estamos hablando de una serie de bonificaciones fiscales que pueden ser muy interesantes para constituir una empresa, un negocio, pues ahora utilizando el término anglosajón startup, pero estamos hablando de población que no es capaz de leer y escribir en castellano. Ese es el verdadero problema que le pasa a Ceuta y Melilla. O sea, que es que hay una serie de ventajas fiscales muy buenas, pero claro, a la hora de qué negocio se puede o qué personas pueden iniciar un negocio. Claro, yo creo que se podía traer inversión extranjera. Coincide con la comunidad musulmana, ¿eh? Esa es la verdad. Bueno, podría coincidir con Bueno, también hay que hablar que la comunidad musulmana, si sabe árabe, el árabe es una de las lenguas más habladas del mundo, es un mercado potencial. Lo que quiero decirte como, porque tengo yo una asociación de empleo, si es que yo he luchado con eso. Por supuesto que hace falta empresa y hace falta historia, pero hace falta sobre todo trabajar capital humano, que no lo se hace. Se da lo que está diciendo el plan de empleo y migajas y tal, pero buscar la paz social en la población para que no haya ningún tipo de revuelta ni haya puro y duro, clientelismo político. Ese es el verdadero problema que le pasa a Ceuta y Melilla. Y se aboga por el clientelismo político por la famosa paz social, para que no haya ningún tipo, la paz social y sobre todo para que les voten. Ese es el problema que pasa en Ceuta y Melilla. Claro. Sí. Aquí ya prácticamente terminando, se nos va el tiempo de este programa, que yo creo que podríamos dedicar programas solo a la problemática de Ceuta y Melilla, lo que comentabais, ahora el clientelismo político, ahora acabamos de pasar unas elecciones y bueno, aquí mirando de cumplir lo que he prometido, pero bueno, si lo puedo dejar para más adelante, entonces, o que se coma el marrón, hablando en plata, el próximo, mucho mejor, y lo que hablamos, podría haber 1000 soluciones para Ceuta y Melilla, la situación privilegiada en cuanto al tema económico, también la situación geográfica, porque es importante, podrían convertirse en puertos muy importantes en el Mediterráneo y lo que verdaderamente son, es que son puertas de Europa
en el continente africano. Eso es algo que siempre se dice, pero que quizás es algo que a lo que no se pone remedio. Ya prácticamente para ir terminando las últimas intervenciones, Jaime, David, Juan Carlos, me da igual, ¿quién toma la palabra? Bueno, yo quiero dar las No, gracias. yo si queréis. Y el nivel realmente me ha asombrado, nivel tan alto de la información que tenéis. ¿Alguna solución, Juan Carlos? ¿Qué temas pondrías sobre la mesa para la gente que nos está escuchando? ¿Qué temas? ¿Tú qué lo vives sobre el terreno? Yo la solución es trabajar con el capital humano y ya está. O sea, el tema de la economía no tiene solución. No, o sea, tal como está planteado todo, esto vamos de mal en peor y esa es la verdad. David. Yo creo, en primer lugar, Ceuta y Melilla son territorios españoles desde antes que existiese Marruecos. Uno, son territorios españoles vinculados a España en época romana, en época bizantina, en época visigoda, incluso en época musulmana tenían contacto con la península y luego incluso desde la reconquista de esos territorios son antes, incluso por ejemplo la reconquista de Melilla se realiza antes de la incorporación a Castilla del Reino de Navarra. Podemos hablar de los años que existen. Luego, en la actualidad, Ceuta tiene una serie de amenazas, que es, en primer lugar, el problema de que hay una verdadera fractura social que los medios no intentan manifestar, el problema de ese yihadismo rampante, que es el mismo que existe en territorios de Europa, el problema del clientelismo político, el problema de la falta de soluciones laborales de la población, que ha hecho que haya ya incluso más caballas en la península que en la propia Ceuta y que solo se reúnen en el día de Nuestra Señora de África en Ceuta, que es el día de las nieves, ahora en agosto, creo recordar, ¿no? Uh-huh. Y el problema de la falta de oportunidades, creo que la oportunidad que tiene este territorio es realmente su emplazamiento geográfico. Se debe realizar una apuesta por parte del Estado español, de Madrid, para crear un verdadero sistema de desarrollo a partir de deducciones fiscales, favorecer a empresas, incluso la adopción del common law o de sistemas legales para favorecer el comercio internacional, establecer y invitar a la inversión extranjera, pero sobre todo crear medidas fiscales que atraigan capital humano mediante grandes deducciones fiscales. Y este ejemplo que ha funcionado, por ejemplo, en Gibraltar, en Malta, incluso en Chipre, hacerlo funcionar en otro territorio mediterráneo, podemos decir, como sería Ceuta y Melilla, incluso de mayor extensión que puede ser Gibraltar. Creo que es labor de Madrid, creo que los ceutíes, su estatuto de autonomía no determina este tipo de políticas a gran escala y sobre todo a nivel un pacto nacional. Ahora bien, están los complejos, las medias tintas, los complejos que lo que aspiran es que haya una población subempleada que sobrevive o subvive en el umbral de la pobreza y que está mermada y que está sometida al clientelismo político. Antes de que Jaime termine, David, el tema que lo hemos comentado antes muy brevemente, el tema de la verja, de los saltos ilegales, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Qué solución darías? Es un tema bastante complicado, no se le puede poner puertas al mar, dicen. Entonces, creo que el tema sería aplicar la legalidad vigente. Las fronteras no se pueden violar. Cuando uno viola una frontera o cruza un limes, como en época romana, lo que se está realizando es una invasión. Y una invasión hay que repelerla. Creo que eso es muy sencillo. De la misma forma que cuando alguien asalta tu casa, tú tienes todo el derecho del mundo de repeler el asalto de tu casa. Ahora bien, creo que los problemas en Ceuta y en Melilla vuelven a ser problemas de Madrid y problemas de Marruecos, que utiliza las avalanchas
como medida de chantaje, todos lo sabemos. Entonces creo que la problemática no se va a solucionar a corto plazo, creo que se debe endurecer los controles en Ceuta y Melilla de entrada, sobre todo por este yihadismo y que ha sido resultado de las numerosas detenciones que ha habido en Ceuta y en Melilla y también en Castillejos por parte en la zona marroquí, y sobre todo la exportación de yihadistas del norte de África hacia Siria. Creo que se debería aumentar los controles fronterizos en las zonas, pero es un verdadero lacra la inmigración ilegal, donde las víctimas son los propios inmigrantes, que están sometidos a la merced de mafias que en algunas ocasiones acaban estafándolos, asesinándolos, torturándolos, o muchas mujeres cayendo en redes de prostitución. Y creo que dar cancha o intentar ser flexibles con la inmigración ilegal es favorecer a las mafias, a esos traficantes de personas que son ni más ni menos que los negreros del siglo XXI. Jaime, ya para terminar, la última intervención. No, yo para terminar, pues realmente decir que ha sido un programa muy interesante. Realmente me voy de este programa aprendiendo muchísimas cosas. La aportación de Juan Carlos, que es oriundo del lugar, pues obviamente pues hemos aprendido muchísimo. De David, que decir también, hemos aprendido muchísimo. Y insistir un poco en lo que se ha dicho durante el programa. Ceuta y Melilla son partes fundacionales de la que es la configuración y lo que entendemos que es España. Sin ellas no se podría entender la esencia de lo que es nuestro país. Hay una fuerte crítica al sistema educativo. Creemos que la leyenda negra, creemos que realmente el sistema educativo español falla por todos los flancos y hace agua por todos los costados. Que realmente creemos que España, lo que damos a entender es la pluralidad, la diversidad y la libertad que realmente siempre ha ejercido España, pero que exteriormente siempre se nos ve como un país negro, oscuro, de tradiciones realmente arcaicas, y que realmente somos posiblemente los más autoritarios y los más antiliberales, cuando es todo lo contrario. Lo hemos demostrado y en este programa ha quedado bastante palpable. Y bueno, y con el futuro creo que es lo que se ha insistido, ¿no? O sea, hay ejemplos de cómo colonias, que sí son colonias. Yo creo que cuando se utiliza el término colonia en España, creo que no encaja muy bien, pero bueno, eso sería temática de otro programa, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de temas como Gibraltar, Chipre, Malta, creo que hay una oportunidad, como ha dicho muy bien David, con el tema del Brexit. No se sabe muy bien qué camino le va a deparar a Gibraltar, y creo que es una oportunidad muy buena para Ceuta, para Melilla y para Ceuta, para especializarse y para poder acoger todas esas cientos, y creo que incluso algunas miles de empresas que se están fugando de Gibraltar, pues, ante una salida más que anunciada de la Unión Europea, ¿no? Creo que realmente Ceuta y Melilla tiene un potencial impresionante, pero que realmente no hay una voluntad política a todos los niveles por desarrollar estos territorios. Bien por complejo, porque a mí me apena mucho tener a un ministro de Exteriores apelando constantemente a la Unión Europea para preservar nuestras fronteras, cuando España, creo que cuando en cualquier país del mundo, cualquier rincón del mundo se ofendía solamente España, se mandaba 5 galeones a bombardear el lugar, un poco en plan jocoso, pero creo que es muy explicativo el ejemplo de la autoridad y cómo España defendía su frontera, ¿no? Creemos que las fronteras son necesarias porque preservan la riqueza de cada territorio. Creemos que estamos en un mundo global, pero respetando la riqueza y las costumbres de cada territorio, y que Ceuta y Melilla merecen que se les sean preservados y se les sean conservadas sus tradiciones y su historia. Y creemos realmente que sin una voluntad expresa, decidida y convincente para desarrollar estas dos ciudades, pues realmente, si no se aborda desde una voluntad,
no va a haber ese mejoramiento de los índices de paro y de analfabetismo, como bien ha dicho Juan Carlos, que no solamente sufre Ceuta y Melilla, sino mucho, incluso podemos hablar de la España vaciada, sino de muchos lugares de España, que creo que el sistema educativo y el sistema formativo está teniendo graves deficiencias, ¿no? Y creo que por ahí un poquito podemos esbozar el futuro de Ceuta y Melilla en particular y de España en general, ¿no? Pues Jaime, vicepresidente de Reunificacionistas, David Romero, abogado y también analista político, Juan Carlos Medina, ciudadano de Ceuta y también creador del grupo de Isla de Caracoles y Limacos y también aficionado a la historia y también creador del grupo de historia de Ceuta. Muchas gracias por haber participado en este podcast. Comparto un poco las opiniones que comentabais en las últimas intervenciones, lo que hemos aprendido de este programa. Podríamos dedicar, yo creo que programas y programas y programas enteros, pero el resumen es que es voluntad política del gobierno central de Madrid, que es el que tiene que aplicar políticas sensatas para que Ceuta y Melilla dentro de 5, 10, 20 años no sea, como el que dice, una ciudad autónoma basurero donde va a terminar todo el funcionariado público y para juntarlo todo en un sitio, no solo el funcionario público, sino el analfabetismo, sino que lidere un sector que en España yo creo que tiene que ser importante en los próximos años, como es el de las nuevas tecnologías y que Ceuta y Melilla, por esa situación privilegiada en el Mediterráneo y también en África, pues pueden ser muy beneficiosos tanto para Ceuta y Melilla como para España en general. Muchas gracias a todos.